117, 6 de octubre, estamos intentando sobrevivir a una extinción por culpa de un asteroide que extinguió casi toda la vida en la Tierra. Solo muy pocos quedamos y no tardaremos en morir, ya que el hambre y la bebida es muy escasa, no hay refugio y las enfermedades son extremadamente mortales. Les voy a contar todo desde el principio hasta el hoy. Todo empezó en 2094, cuando vieron que ese asteroide pasaba cerca de la Tierra cada 300 años, y la NASA sospechaba que podría generar muchos daños. Si se acercaba mucho, eso podría generar la extinción de la mayoría de la vida, como lo que pasó hace 65 millones de años, lo que pasó con los dinosaurios. Ese día se pusieron a investigar si podría atraer la Tierra al asteroide por su fuerza gravitatoria. Eso estuvieron mirando y podría llegar a pasar, pero no estaban muy seguros. Entonces decidieron que había que pensar un plan para que no caiga. Se predecía que iba a caer en unos 20 a 24 años. Ellos estaban un poco tranquilos, pero sospecharon que había una posibilidad de que justo la Luna pasara cerca y el asteroide choque contra la Luna. Desde ese momento tardaron 4 años en hacer un plan que no se sabía si iba a funcionar del todo, pero lo más importante es que iba a costar millones de dólares. Entonces decidieron hacer un acuerdo para que todos los países colaboren en ayuda a este proyecto para poder salvar la Tierra de una catástrofe, pero en ese momento se dijo que por ahí el proyecto iba a tardar 15 años en construirse y que no había 100% de posibilidades de que funcione, pero era la única esperanza para la vida en la Tierra. Entonces yo empecé a investigar un poco sobre ese asteroide y qué podría causar ese asteroide, ya que a mí me encantaba la astronomía y siempre quería aprender más y más. Encontré lo mismo que habían dicho la NASA, que podría causar una extinción masiva que acabaría con casi toda la vida en la Tierra. Entonces pasaron los años y ya casi habían construido ese plan para intentar salvar la Tierra. Era ya 2110 y ya casi estaba por caer el asteroide. Faltaban unos años para que ya pudiera caer ese asteroide, y al plan le faltaba también unos años. Era cuestión de suerte para que llegáramos y podamos usarlo. Entonces la gente estaba demasiado asustada, no sabía qué hacer para no volverse loca. Siempre estaban preguntándose qué podrían llegar a hacer para invertir. Las religiones rezaban a sus dioses para que los protegieran de tal catástrofe que generaría miles y millones de muertes. Pasaron 5 años ya, la población mundial estaba loca, la mayoría escondida en refugios. La mayoría de países hicieron una ciudad búnker para poder que los habitantes puedan sobrevivir. Hubieron suicidios hasta el día de hoy, dice que se suicidaron 500.000 personas. Era una cantidad muy grande y daba mucho miedo. Los habitantes estaban desesperados, los gobiernos estaban intentando tranquilizar a la población, pero no sabían cómo. Habían probado miles de formas, hasta la mayoría de los países instalaron toque de queda y la mayoría de horas no podrías circular, sino podrías ir preso y hasta sufrir la muerte. Por suerte en mi país no me había tocado algo así y pude quedarme tranquilo, pero recé por las otras personas que tenían que vivir en ese infierno. Cada día moría más gente. En las noticias salía que en total habían muerto hasta hoy con los suicidios y los toques de queda 1.500.000 personas. Era un número muy grande que daba miedo, pero lo peor todavía no había llegado. La NASA sacó un informe diciendo cuánta catástrofe podría generar si caía ese asteroide en la Tierra. Los resultados fueron espeluznantes. Se decía que morirían hasta el 95% de la población mundial y un 80% de la vida en toda la Tierra. Era un número demasiado grande, pero claro, era una simulación y tenía posibilidad de no terminar como era, pero daba demasiado miedo. Los suicidios seguían aumentando, ya daba demasiado miedo, pero algo que no se esperaba ocurrió. Al casi terminar el plan que había hecho la NASA, hubo una falla y tuvieron que desarmar varias cosas. Entonces ya daban por perdida la vida. Todos quedaron a esperar, pero no se rendían, pensaban llegar, así que empezaron a trabajar día y noche y solo descansaban 3 días a la semana. Martes, jueves y sábados, demás días trabajaban sin parar. Eso generaba que pudiera llegar, pero había más posibilidades de que hubiera otra falla por el cansancio. Pasaron 4 años y ya podrían observar que el asteroide se dirigía a la Tierra. La NASA confirmó que ese asteroide pasaría muy cerca, entonces empezaron a preparar el plan, pero nadie sabía cuál era.
Se decía que era un cohete que tenía bombas de todo tipo que podrían arruinar la Tierra si no salía del rango. Entonces los preparativos iban a durar hasta un año. Todos estábamos asustados porque pensábamos que no iban a llegar, pero yo sentía fe hacia ellos, pero no sabía si llegarían todavía. Los suicidios no habían parado, ya habían llegado a muertes en total a 4 millones de personas. Eso era un número muy grande. Además, algunos gobiernos se pusieron a investigar y llegaron a la conclusión que el 75% de esos números era el suicidio. Fue horrible haber escuchado eso. La mayoría de la gente se puso muy triste al escuchar esta cifra. Además, en algunos países se seguía agregando el toque de queda porque ya no podían controlar a la población de otra manera. En mi país todavía no se había puesto. Además, no creía que la pusieran porque estaban en contra de esas políticas. Pasaron los años hasta que llegamos al 2117, el año que el asteroide chocaría contra la Tierra. Las muertes habían parado un poco, pero estaban en alrededor de 10 millones. Ya era casi igual a la cifra de la Primera Guerra Mundial. Eso asustó mucho a los gobiernos, que empezaron a hacer campañas para no recurrir al suicidio. Ya estaba funcionando porque ahora no estaba tanta gente, no pensaba en suicidio y empezaron a bajar las cifras, y eso alivió un poco a los gobiernos. Pero bueno, llegamos a octubre y la NASA mandó rápido el cohete para poder destruir ese asteroide, pero algo salió muy mal. No nos quisieron decir, pero dijeron que todos los países empiecen rápido a mandar a la gente a búnkers y todo lo que tengan bajo tierra, porque lo que se vendría sería el fin de la vida en la Tierra. Tenía mucho miedo yo, pero también escuché que en las noticias decía que traten de salvar plantas o cosas así, porque también estarían en peligro las plantas esas que dan oxígeno a la atmósfera. Dejando de lado a los 2 días el asteroide chocó contra la Tierra porque la fuerza gravitatoria lo atrajo. Eso dejó a todos en las ruinas y no les quedó a los gobiernos que dejar morir gente porque no entraban todas las poblaciones en los búnkers, y eso que eran casi ciudades bajo tierra. Pero se preguntarán seguro cómo es que había oxígeno. Ellos habían traído plantas que podrían tirar oxígeno, pero no durarían mucho sin luz solar. Los gobiernos se juntaron para poder crear una máquina que intente crear oxígeno a partir de otras moléculas. Costó varios años, pero lo consiguieron y empezaron a ponerlo en las mayorías de los búnkers. Lo bueno es que los búnkers estaban cerca de un lugar donde había agua y teníamos máquinas para descontaminarla. Eso era genial, pero lo malo es que muchas personas morirían. Y así fue, era un terror salir afuera. Se decía que era imposible salir ya que había una nube de polvo y rocas que cubrió la Tierra. También empezaron terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas y demás desastres que hicieron extinguir a la mayoría de la vida en la Tierra. Quedábamos muy pocos, estuvimos, y así es como llegamos hasta hoy intentando sobrevivir. Tenemos miedo que la comida empiece a escasear en unos años y la gente se vuelva loca. Los gobiernos ya no se podía comunicar y esto era demasiado difícil para la humanidad. La mayoría dice que vamos a extinguirnos como toda la Tierra. El agua de los océanos ya casi se había evaporado ya que la temperatura era de unos 150 grados, y si saliéramos podríamos morir en segundos. Todos nos preguntábamos si esto tardara mucho en sanar o nunca sanará, y tendremos que a partir de hoy vivir bajo tierra. Lo malo de vivir bajo tierra es que algunos países tenían problemas con los terremotos y era muy difícil saber qué pasaba, pero hoy la humanidad está a punto de enfrentar una extinción masiva y veremos si podremos sobrevivir.